Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración. En este caso ya la número 150, dentro de este año jubilar de la esperanza que todos estamos viviendo. Hoy el señor arzobispo nos presentará la oración del rey Josafat. En el segundo libro de las Crónicas se nos presenta las oraciones del rey Josafat, pidiendo a Dios en la primera ser librado él personalmente del peligro inminente de los enemigos y en la segunda que el pueblo sea defendido de ellos para que se mantenga en la tierra que él dio a sus padres. En resumen, las características de la oración del rey Josafat. Primero, reconocimiento de la soberanía de Dios. Josafat inicia su oración proclamando que Dios gobierna sobre todas las naciones y que ningún poder puede resistirle o resistirse a él. En segundo lugar, hace recuerdo de las promesas divinas. Josafat menciona cómo Dios ayudó en el pasado a su pueblo y recuerda la promesa que si aclamaban en tiempos de aflicción, Dios los escucharía y salvaría. En tercer lugar, la presentación de la amenaza. Expone con claridad la situación crítica que enfrenta a su pueblo, señalando la injusticia de sus enemigos y su intención de destruir Judá. Cuarto, la confesión de la incapacidad humana. Josafat admite que no tiene la fuerza ni los recursos para enfrentar al enemigo, mostrando así su humildad y dependencia de Dios. Y quinto, actitud de total confianza en Dios. Termina su oración con una declaración de fe. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, expresando así una entrega absoluta a la voluntad divina. Esta oración es, por tanto, un modelo de confianza y humildad ante Dios, mostrando que en momentos de dificultad el creyente debe recurrir a Él con fe y con esperanza. Nos da las líneas de las lecturas de hoy el profesor bíblico Juan Félix. Ante Jesús, resucitado y vivo, presente aquí con nosotros en la Eucaristía, pedimos la luz de su Espíritu para aprender a orar, orando con los ejemplos de oración que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en la figura del rey Josafat, que fue el sexto rey de la casa de David. Su nombre significa el Señor juzga o juzgado por Dios, un nombre muy adecuado que le recordaría siempre al rey que el verdadero monarca del pueblo es Dios. Subió al trono a los 35 años y reinó durante 25 en el siglo IX a.C. Josafat ha sido calificado como un rey con los pies de barro. El primer libro de los Reyes nos dice de él que hizo lo recto a los ojos del Señor. Luchó contra la idolatría y llevó a cabo una gran labor de instrucción en todo el pueblo. Envió por toda la tierra de Judá a sus oficiales y a los levitas para que, llevando consigo el libro de la ley del Señor, la enseñaran en todos los pueblos y ciudades de su reino. Esta labor de catequización unificó a todo el pueblo en la confesión de una misma fe, lo afianzó como pueblo de la alianza y lo protegió contra la cultura pagana y las intromisiones de los pueblos vecinos. Por otra parte, reformó también la administración de la justicia en su reino, estableciendo jueces a los que dijo: «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre del Señor, que está con vosotros cuando administráis justicia. Que esté sobre vosotros el temor del Señor, porque en Él no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni soborno».
Este mismo temor de Dios que exigía a los jueces es el que intentaba vivir él mismo, como lo vemos en su espíritu de oración. Ante las amenazas de ataques de dos pueblos vecinos, el rey decretó un ayuno en todo el pueblo y oró en el templo públicamente, sabiendo que su vida y la vida de todo su reino dependía solo de Dios. Oró así: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú el que has hecho siempre obras grandes en nuestro favor a lo largo de nuestra historia? Mira que vienen ahora a echarnos de la tierra que nos diste como heredad. ¿No harás justicia? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. En aquel momento crítico, Josafat no buscó alianzas humanas, sino que oró por su pueblo, buscando solo el apoyo de Dios, abandonándose totalmente en sus manos. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar, y le vino al rey a través de un profeta. Así dice Dios: no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Confiad y veréis la salvación del Señor. No temáis ni os asustéis. Salid mañana a su encuentro, pues el Señor estará con vosotros. Y así fue. A la mañana siguiente, sin tener que trabar combate, el ejército enemigo se deshizo por sí mismo, viendo el rey Josafat y todo su pueblo que el mal se devora a sí mismo. Pero junto a esta luz que brilla en el rey Josafat, encontramos también en él sombras. En un momento de su reinado, cuando estaba confiado en su prosperidad y en su bienestar, confraternizó con el rey cismático de Samaria. Y esta alianza espuria le va a traer desgracias. Así, fue derrotado cuando se unió al rey samaritano para hacer la guerra a Siria, e introdujo en su propio reino el germen de muchos males cuando por intereses políticos consintió el matrimonio de su hijo con Atalía, princesa samaritana que adoraba a los ídolos. Por eso de Josafat se ha dicho que es rey con pies de barro. Es fuerte cuando se afirma en la fe en el verdadero Dios. Es débil cuando mira a componendas humanas. La orientación y el éxito de nuestra vida depende de en quién ponemos nuestra confianza, en quién buscamos ayuda, a quién ligamos nuestra vida. Podemos ser débiles e incluso contradictorios en nuestro actuar como Josafat, pero si nos decidimos a orar, la oración nos afirma cada vez más en Dios, nos vincula directamente a Él, hace que Él se haga más fuerte y presente en nosotros, unifica nuestra vida, nos ayuda a vencer a los enemigos de nuestra alma y nos hace poner toda nuestra esperanza en el único que nos sostiene y nos salva. Orar siempre tiene esa experiencia de caer en la cuenta de una presencia, la presencia de Jesús,
como estamos todos aquí orando en esta mañana o en esta tarde o cuando nos ponemos a estar con el Señor. Orar siempre es abrir el corazón a una presencia, vivir en esa presencia y culminar en una presencia. Después de la introducción que se nos ha hecho sobre el rey Josafat, que significa el que juzga bien, el justo, el hombre que tiene el juicio exacto de lo que es la realidad, vamos un poco a explicar desde estos grandes personajes de la Biblia, estos grandes hombres de oración, cuáles serían las claves para nuestra vida de oración. Queremos aplicar a nuestra propia existencia y a nuestra propia vida, aplicar la vida de oración. Hemos hablado miles de veces lo que significa orar. Orar es fundamentalmente trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Orar es en la fase y en la famosa definición que da San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Pero el rey Josafat, la primera clave que va a dar de la oración es una oración de intercesión ante los peligros y las dificultades que tenemos y que tiene él y que tiene toda nuestra vida y toda nuestra existencia, ¿no? O sea, realmente podemos decir que cuando una persona ora, pues desde los salmos aparece clarísimamente, ¿no? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. O sea, la oración siempre tiene un poco lo que este hombre justo, este hombre que quiere aplicar la justicia, que quiere ser delante de Dios y de los hombres coherente, pues nos enseña esa intercesión ante los peligros y ante las dificultades para actuar con los sentimientos del Señor. Mira, si hay algo como la prueba de algodón, esa prueba de algodón que dice si una cosa está limpia, cuando a veces antiguamente salía, ¿cuál es la prueba de algodón? Algo que parece que está limpio, pones el algodón, lo pasas, dices, pues mira, pues no está tan limpio como parecía, o está tan limpio como parecía, ¿no? ¿Cuál es la prueba de algodón de que uno está en Dios? Pues es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Cuál es la prueba de que uno está en Dios? Pues tratar de vivir la coherencia como este hombre. ¿Cuál es la prueba de que uno está en Dios? Pues es vivir cantando las misericordias del Señor. ¿Cuál es la prueba de que uno está en Dios? Pues vivir siempre tratando por todos los medios, siempre en nuestra propia existencia, de ser coherente con el Evangelio. Eso significaría. Este hombre que vive su existencia y que la vive desde el planteamiento y de las dificultades que tiene, que es capaz en su vida de compartir las esperanzas, las ilusiones, los sufrimientos, ¿no? Esta persona que vive, este rey que vive, pues con una experiencia de Dios a su manera y desde su propia realidad, lo que trata por todos los medios es siempre, en estos momentos, trata de vivir fundamentalmente desde su propia realidad de necesitado, desde el hombre que intercede y pide ante las necesidades que le abruman. Él ora desde su propia realidad, esto que tantas veces se dice de los orantes, que hay que orar desde la vida, que aunque uno suba al monte de la contemplación, como veíamos en este tiempo de Cuaresma, por ejemplo, en la subida de Jesús al monte Tabor o a la montaña alta, como dice Pedro en su carta, aquella montaña alta, cuando uno vive esta experiencia de oración, siempre parte de su propia necesidad de mendigo, de pobre, de necesitado. Uno ora como mendigo, como pobre, como necesitado, como el rey Josafat, que busca en todo vivir la justicia, que busca en todo cumplir la voluntad de Dios, que ve peligros continuos y inminentes en su vida, que sabe de que las cosas no le salen bien, de que no sabe cómo afrontar los grandes problemas que tiene, las dificultades para reinar, para gobernar. ¿Y qué hace él? Pues se abandona y reza y pide con una infinita confianza. Nuestra vida está en manos de Dios y eso es un poco lo que este hombre puede enseñarnos a cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia de oración cristiana. Pedirle mucho al Señor, en medio de todas nuestras dificultades, que también cada uno de nosotros sea capaz de una oración que lleva consigo el grito.
Cuando Jesús muera en la cruz el Viernes Santo, dice el texto, dando un fuerte grito, expiró. Dando un fuerte grito. Pues yo creo que toda orante descubre en su oración que tiene que orar gritando, es decir, que tiene que orar desde sus necesidades, que tiene que orar desde el clamor que tiene su corazón, porque ve que es imposible sacar adelante, porque necesita muchas cosas y no sabe cómo hacerle frente. Y por eso, si nosotros descubrimos en todos los salmos la experiencia, en todas las personas que oran, en todos los orantes, casi siempre ante una gran dificultad, ante un gran problema, ante unos grandes sufrimientos en su vida, lo afrontan desde su propia pobreza. Mirad, esta es nuestra experiencia de oración, de todos los que oramos todos los días largamente. O sea, vamos al Señor como estamos, como somos, con nuestras necesidades, con nuestros problemas, ¿no? Y lo vivimos de esta manera, como hace el rey Josafat. Este hombre que quiere ser justo, que quiere aplicar la justicia y que tiene miles de problemas, como tenían todos los gobernantes, todos los reyes, todas las personas que se encontraban y que el texto del segundo de Reyes habla, y del libro de las Crónicas. Todos estos libros hablan de todas estas personas que en el fondo se encuentran con grandes necesidades, ¿no? Quizás la primera fuente de nuestra oración es siempre pedir. Por eso Jesús, que lo sabía, dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Y esta es la primera clave. La segunda es que Él se hace también, podríamos decir, cercano al pueblo que sufre. O sea, no es solamente Él ante sus necesidades inminentes, sino que Él también descubre que necesita escuchar la cercanía del pueblo, de la gente. Esto es propio también de los orantes, ¿no? Veíamos en Moisés, en Abraham, en todos los orantes que hemos visto, ¿no? Moisés llega a decir: como no hagas caso a mi pueblo, como no lo vivas esto, bórrame del libro de la vida. O sea, en el fondo ya hay como esa experiencia de oración. Mirad, cuando preparaba la charla con el texto que tanto Juan Félix ofrecía, hay algo que yo repito muchas veces y que está en Josafat, en el rey Josafat, que dice que el mal se acaba autodestruyendo. Lo acaba diciendo él. Los males, las dificultades, se acaban autodestruyendo, ¿no? Esto que tantas veces he contado yo, que me hizo y me impresionó mucho en la película que vi sobre Karol Wojtyła, el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Cuando él estaba preocupadísimo, Karol Wojtyła estaba muy preocupado porque en Polonia triunfaba el mal, los autoritarismos, todo lo que vivía allí, y que estaba con tanta dificultad. Y va a ver a un sastre, que es el que le introduce en toda la lectura de San Juan de la Cruz, y estaba pasándolo tan mal, le dice este sastre, que le ayuda mucho a San Juan Pablo II después: no te olvides que el mal se acaba autodestruyéndose a sí mismo, aunque parezca que triunfa. Y aunque parezca, y esto lo vive también este hombre, él va viendo pues que hay muchas dificultades, él va viendo que el mal acampa como de una manera tan desbordante que él no sabe qué hacer y qué puede hacer. Él se da cuenta, y por eso él recurre a todo esto que es propio también del hombre orante. Saber que quizás la penúltima palabra, o mejor dicho, la penúltima palabra la puede parecer que la tiene las guerras, los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, todo lo que a nosotros nos aplasta. Pero esa es la penúltima palabra, porque la última palabra la tiene el amor de Dios. La última palabra la tiene siempre el Señor. Y la última palabra la tiene el amor de los amores, que es Jesucristo. Y la última palabra la tiene, que triunfa siempre al final, ese amor de Dios que vence contra todas las dificultades, que vence contra todas las tensiones de la vida, que vence, aunque muchas veces uno no sepa cómo salir de esas circunstancias y de esos problemas, ¿no? Por eso la segunda clave en el rey Josafat sería
que él no solamente reza y ora a un Dios que sabe que escucha sus necesidades, que sabe que puede golpear y llamar a la puerta porque se le abrirá, porque está necesitado profundamente de esa misericordia infinita de Dios, sino también ha escuchado el clamor y el grito de los pobres, de su pueblo, de la gente, de los que sufren, ¿no? Él ha escuchado su grito, como le ocurre también a Moisés y como le ocurre a todos los grandes orantes de la Biblia. Ha sintonizado con el corazón humano. Eso que dice el Papa en Dilesis Nos, el Papa Francisco, al que seguimos rezando por su salud. El Papa, cuando habla en Dilesis Nos, dice el Papa Francisco que muchas veces en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia tenemos esta dificultad y esta situación también, pero dice que hay que partir de la realidad de que la persona que está en Dios está en el corazón de los hombres. La persona que tiene una profunda vida de oración y de relación con Jesucristo sintoniza con los sufrimientos, los gozos y las esperanzas de los hombres, como dice también el Concilio Vaticano II, dice la Gaudium et Spes. Pero esto es así. Y por eso es impresionante cómo desde esta experiencia tan profunda y desde esta experiencia tan grande es capaz de descubrir preciosamente el rey Josafat que tiene que tener sintonía con aquel que nos amó. Dilesis no significa nos amó, del Papa Francisco, pero todos los santos y todos los místicos y todos los hombres han sintonizado con los sufrimientos de la gente. Han entrado en sintonía con su pueblo cuando entraban en las batallas, en los sufrimientos, en las guerras, en las dificultades, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que es fundamental, mirando a Jesucristo y mirando al Señor, que también nosotros, con todos los grandes orantes de la Biblia, descubramos también que sintonizar con el Señor en nuestras necesidades también es captar las necesidades y los problemas de la gente. Y tercero, que también podemos descubrir en Josafat, leyendo un poco y viendo toda esa experiencia de sufrimiento y de dolor, es algo que a veces lo vemos también en todos los santos, ¿no? Y es que la palabra que ha definido su vida, por eso era un hombre también según el corazón de Dios, a pesar de sus pecados, como veíamos del rey David, pecador y creyente, ¿no? Él también vive algo que yo creo que nos tiene que ayudar a nosotros en nuestra vida de oración, porque esto es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, a raíz de todos estos personajes, aprender a orar orando, seguir orando, dedicar tiempo a Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta que quien quiera ser un hombre orante tendrá que dedicar mucho tiempo a orar. A base de orar mucho acabaremos orando mejor, decía ella. A base de orar mucho acabaremos orando mejor. Ahora, ¿cuál sería la tercera palabra que yo entiendo que vive el rey Josafat? Sería la palabra, para mí fundamental, es fidelidad. Es lo que va a vivir este hombre. Fidelidad a Dios, fidelidad a su pueblo, fidelidad a su gente, fidelidad a su conciencia, fidelidad a su corazón. La palabra fidelidad significa que es el camino de la auténtica felicidad. Cuando hago matrimonios de algunos amigos, que siempre suelo hacer también, ¿no? Cuando llega el momento de que se tienen que entregar las alianzas unos a otros, recibe esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad a ti, ¿no? Casi todas se equivocan, o muchos. Recibe esta alianza en señal de mi amor y felicidad a ti. Y cuando hay una cierta risita por parte de algunos, se ha confundido fidelidad con felicidad, aprovecho para hacer una pequeña catequesis en ese momento de las alianzas. Y digo, es que no es tan difícil confundirse, porque normalmente de la fidelidad nace la felicidad. Es muy difícil que una persona que no sea fiel acabe encontrando la felicidad. Como también yo tengo mucho miedo a las personas que a toda costa quieren ser felices sin ser fieles.
porque tampoco lo alcanzarán, tampoco lo alcanzarán. Como también me da mucho miedo y mucha pena aquellos que siendo fieles no acaban de ser felices. También me da mucha pena. ¿Por qué? Porque esto se refleja en toda esta vida y en toda esta historia de los orantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que siendo fiel no acaba de ser feliz se pasará toda su vida, como vemos nosotros en la parábola del hijo pródigo, que leeremos también y meditaremos en esta Cuaresma, mirando a través de las tapias para descubrir y pensar que fuera de la casa del Padre está la felicidad. El hijo de la parábola está en casa, vive con el Padre, pero piensa que para ser feliz tiene que marcharse de la casa de su Padre. Los insatisfechos de la vida siempre buscan la felicidad fuera de la casa del Padre, aunque acaben comiéndose las algarrobas de los cerdos, como hace el hijo que se va de casa en la parábola del hijo pródigo. Josafat nos recuerda algo que es importantísimo en la vida de relación y de oración, y es la fidelidad. Aunque te aburras en la oración, aunque te canses, aunque muchas veces cuando estás orando no sepas ni a quién, aunque acabes contando las flores que hay y mirando al sagrario y diciendo mira, o al Señor que está aquí en la Eucaristía, pero vivir en esta experiencia profunda de fidelidad. Por eso hay que unir fidelidad y felicidad. Con la palabra ahí que siempre es conjunción, hay que unirlo y hay que unirlo sabiendo que el que es fiel es el Señor. Dios es fiel, como hemos cantado en este tiempo de Cuaresma. Dios es fiel y guarda siempre su alianza. Dios es fiel a su alianza. Por eso la persona como este gran hombre que vive esa experiencia profunda de una gran fidelidad al amor de Dios, pues ha descubierto en su vida algo tan precioso como es que tiene que vivir en esa fidelidad. Ser fiel es siempre estrenar el gozo y la alegría de vivir y el gozo y la alegría de la felicidad. Cuando uno descubre, por ejemplo, la mayoría de los santos, ¿no?, que han mantenido su fidelidad, sus ratos largos de estar con el Señor, sus ratos de oración, su confianza en Él, que han vivido momentos difíciles en su vida y han confiado en el Señor, ¿no? Pedirle mucho al Señor esa fidelidad. A veces nuestra oración es una fidelidad mirando al Señor. A veces eso es nuestra oración. Es permanecer en su amor, permanecer en su amor. Y a veces ese permanecer en su amor es lo que nos hace inmensamente feliz. Permanecemos en su amor. Estamos aquí. ¿Cuántas veces a mí me pasa eso en mi oración? Voy a estar con Él, estoy aquí, Señor, pues mira, pues puede ser que estoy aburrido, que no sienta nada, puede ser que... Y le puede pasar también a Josafat en su trato con Dios. Pero he permanecido fiel a mis deseos de mi corazón de pedir, he permanecido fiel al corazón del Señor, he permanecido fiel totalmente a mi pueblo, escuchando a la gente, el clamor, el grito de mi gente, y he permanecido fiel también cada vez más en mi vida a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Y cuando uno es capaz de permanecer fiel a los proyectos de su corazón, es cuando descubre en su vida algo tan precioso como lo que significa pues ese amor que este hombre de Dios descubre, ¿no? Por eso podemos preguntarnos nosotros en nuestras, hoy que se cumple creo que es la 150 catequesis, que estamos tantos sábado tras sábado viviendo esta oración, la pregunta es, mi oración cada vez más es mis necesidades, pero puestas en el corazón de Dios. Desde el hondo a ti grito, Señor. Cada vez yo, cuando tengo experiencia en mi vida de que estoy necesitado como un mendigo, acudo al amor de los amores, acudo a Jesucristo, que esto es lo primero que vive el rey Josafat. Segundo, mi oración también es el clamor cada vez más grande de los sufrimientos y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, peregrinos de esperanza. ¿Puede yo estar orando y darme igual la guerra, los problemas, los conflictos, los sufrimientos,
el terrorismo, las realidades que vive hoy el mundo y que tanto nos preocupa a todos, ¿no? Y tercero, ¿puedo yo procurar vivir una profunda vida de oración, ser un hombre de Dios, una mujer de Dios y no vivir en esa fidelidad a los proyectos de su corazón y de su amor? Porque claro, yo muchas veces pienso en esta experiencia de estos grandes hombres orantes en que estamos viendo en nuestra Escuela Diocesana de Oración sábado tras sábado, en este año que estamos dedicando a los grandes personajes o personas de la Biblia, de la Palabra de Dios, que aparecen continuamente, ¿no? Y que nos enseñan y nos ayudan a orar. Yo muchas veces me pregunto, ¿puede ser un hombre orante y no ser fiel a lo que el Señor te pide? Por lo menos ser fiel al amor de Dios, ser fiel a permanecer en su corazón, ser fiel a estar ratos con Él, ser fiel a ser de quien me he fiado, ser fiel a cantar las misericordias del Señor, ser fiel a lo que significa en mi vida saber de quién me he fiado, ¿no? Como dice San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Yo creo que en la medida en que nuestra vida vamos viviendo esta realidad, yo creo que entonces nuestra vida se va transformando según el amor de Dios. Yo creo que en la medida en que somos fieles, en la medida en que permanecemos en su amor, en la medida en que como el rey Josafat buscamos la justicia, que es la santidad, porque en la Biblia el justo es el santo. Hemos celebrado hace poco a San José. San José era un hombre justo, San José era un hombre santo. Eso significa, ¿no? La idea que tiene este hombre, este rey que busca en todo ser justo, es buscar en la medida de lo posible la pureza de la ley de Dios, que es santidad, que es ser santo. Y en este sentido, esa santidad que uno, el orante, la vive día a día en sintonía con el Señor, te va haciendo a ti también transmitiendo los mismos sentimientos de tu corazón para que seamos santos y irreprochables ante Él por el amor, como dice San Pablo. Y esto nunca se podrá vivir si yo no vivo esa fidelidad. Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, que era una mujer muy fiel a la oración, pero a veces se dormía en la oración. Ella decía con mucha gracia, parece que la oración, mi oración es el encuentro de dos sueños. Es más, dice ella, cuanto más me dormía y cuanto menos sentía y más sequedad tenía era cuando comulgaba, que también, por cierto, lo decía también Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Ávila, también lo decía, que también cuanto menos a veces sentía a Dios era aparentemente cuando más lo tenía en su corazón, o cuando no aparente, sino cuando lo tenía en su corazón, en la comunión. Y Teresita llega a decir que se sigue durmiendo en la oración, sobre todo después de comulgar. Me sigo quedando adormilada, ¿no? Ella llega a decir con mucha gracia que su oración es el encuentro de dos sueños, el sueño de Cristo y mi propio sueño de cansancio, o que a veces uno experimenta en su... También es verdad cuando a veces hay gente que se preocupa porque dice que se queda medio adormilada en la oración o se queda dormida en la oración. Yo digo, mira, también es verdad que uno solo se duerme en los brazos de quien se siente a gusto. Un niño no se siente ni se duerme en brazos de cualquiera. Tiene que ser en los brazos de su padre, de su madre, los brazos que conoce. También nosotros nos sentimos que muchas veces en nuestra vida de oración, cuando nos sentimos a veces en oración, podemos quedarnos como dormidos. También es verdad que es porque nos sentimos en los brazos de Dios nuestro Padre, que nos quiere, que nos abraza, que nos acoge, que nos ama con locura. Pero para eso tenemos que experimentar en nuestra vida ese permanecer en mi amor, esa fidelidad a la oración, ese estarse amando al amado, ese procurar por todos los medios vivir en esa profunda conocimiento del amor de Dios, en esa sintonía de su corazón. Pues yo os aconsejo ya en este personaje que tanto nos ayudan todos estos grandes. El próximo creo que ya pasaremos al Ajot,
personaje también que tiene tantísimo atractivo para nuestra vida, pero todos estos personajes, de todos tenemos que aprender mucho. Y cuando uno lee la palabra de Dios, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, como dice un canto y como repite toda la espiritualidad de los salmos, ¿no? Pues es importante que a través de todos estos personajes, cuando salgan en los textos bíblicos, en la misa, en nuestras lecturas, pues que descubramos cuánto nos han enseñado también estos hombres y mujeres de Dios a entrar en sintonía con el Señor. Cuánto, como nosotros, han vivido a veces noches oscuras de fe. Cuántas veces ellos también se han rebelado contra el mal en el mundo y han tenido experiencias en su vida de verdaderamente el mal que triunfa en el mundo y han recurrido a la bondad y a la misericordia de Dios. Porque sabemos que la última palabra la tiene el amor de Dios. Por mucho que se diga, Dios, aunque a veces calla, pero a veces, como decía San Juan de la Cruz, la mayor presencia de Dios en el mundo es su aparente ausencia. A veces la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia. Y donde parece que Dios está ausente de nuestra vida y de nuestro corazón, sin embargo, Él sigue estando ahí presente, suscitando la fe, la esperanza, la caridad, ayudándonos a vivir con los sentimientos de su corazón y enseñándonos algo tan hermoso en nuestra propia vida, como decía también San Pablo, y que quiero terminar yo contemplando al rey Josafat, mejor dicho, al Señor, pero a través de lo que hemos leído y meditado en este hombre de Dios, con esas palabras preciosas de San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Que tú la recites ahora en tu oración práctica. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y puedes poner muchas cosas que piensas que amenazan tu unión con Cristo. Pero San Pablo dice muchas: ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada, ni el hambre, ni las dificultades. Nada podrá quitarme el amor de Jesús. Nadie me podrá arrebatar en mi vida el gozo y la alegría de sintonizar con su corazón. Como lo dice el rey Josafat, nadie podrá, si busco en todo la limpieza de corazón, si busco vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, si busco estar unido a Cristo, a las duras y a las maduras, ¿quién podrá separarme del amor del Señor? Pues piensa tu momento, cuando pensemos quién nos puede hacer frente o nos puede apartar del amor de Cristo. Llega a decir, ni las potestades, decir, ni los diablos, ni nadie me podrá quitar el amor de Jesús. Y llega a decir algo San Pablo, que en la carta a los Romanos, número 8, que casi nos vuelve loco. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Quizás esta sea también la actitud del rey Josafat. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Dios. Estar ante ti, Señor, es ver el espejo que refleja mi interior. Es contemplar la vida, es ver las maravillas que has hecho en mí, esculpido en mí. Es tomar tus manos al juntar las mías. Estar ante ti, Señor, estar ante ti, Señor, es escuchar tu voz, amarte y más. Es ver la luz y sentir la paz con que me abrazas.
Estar ante ti, Señor, es caminar sin temor, iluminas mis pasos, es escuchar tu risa que enjuaga con caricias mis lágrimas de ayer, la lluvia que se fue, el dolor, las penas que hoy son alegrías. Estar ante ti, Señor, oh, estar ante ti, Señor, es escuchar tu voz, amarte y más, es ver la luz y sentir la paz con que me abrazas, con que me abrazas. Como en cada escuela diocesana de oración, siempre recibimos una persona que viene a darnos su testimonio. Hoy, querido don Francisco, me enorgullece presentar a una persona de mi parroquia y de mi pueblo natal. En este caso es Marinieves Maroto Jiménez, casada con Demetrio Gómez Chacón Velasco, aquí presente, y con su hija princesa Beatriz Gómez Chacón Maroto. Ella viene sencillamente a darnos su testimonio. Usted la conoce ya, a ella y a toda su familia. Escuchémosla. Jesús es el Señor bendito y alabado. Seas por siempre. Gracias por estar en mi vida. Gracias, don Francisco, por creer en mí para mi testimonio de fe. Y gracias a mi párroco, don Jesús, administrador de mi parroquia y paisano. Me llamo Nieves y creo en los milagros. Creo en los milagros porque yo los he tenido. He peregrinado pidiendo ser madre y me lo has concedido. Fui madre de una niña enferma. La operaron y ahí empezó mi calvario. Ahí es cuando verdaderamente te conocí, mi Jesús. Y ya no me has abandonado cada día de mi vida. Un día mi bebé se moría y al otro también. Así durante 2 meses, con todas las veces que había rezado el rosario por mi padre muerto, ahí fue cuando aprendí a rezarlo yo sola. Rezándolo me evadía de la realidad, me dabas esa paz que necesitaba. Te pedía llevarme a mi hija a casa, encomendaba a mi Nazareno, a mi Virgen de las Nieves y bajaba a la capilla que había allí en el hospital de la Virgen de Lourdes. Te pedía que si me la dabas, te la llevaba y te la llevé a Lourdes. Te llevé una niña sin respirar, con la tráquea cerrada, casi vegetal. De ese viaje ya salieron ángeles, salió el tío Beobeo. Mi milagro, tenerla conmigo. Pasamos un camino largo, 4 años de hospitales, logopedias, operaciones, fisios, especialistas, de todo, pasamos interminables. Pero tú, mi Dios, me diste esa fuerza que necesitaba. Mi mano iba siempre con mi rosario de la Virgen de las Nieves, que me hizo llegar don Emiliano, en paz descanse, mi párroco, y todas las estampas de santos y vírgenes que me pasaban las otras madres, una porque sus hijos habían muerto y otras porque se iban a casa. Todo lo conservo en una caja. Y 2 ángeles, el doctor Matute y Ana Muñoz, que me devolvieron a mi niña, sana, pero con secuelas. Me dieron una niña especial, con estigmas de Jesucristo, y a la lucha de hospitales se sumó la lucha con la sociedad, para que estos críos estén protegidos y sean respetados como personas que son. Y salieron más ángeles que tú ponías en mi camino, los trillizos que no se han separado de ella, y a una señora que le llevó la túnica de Nazarena
y desde entonces estamos a tu lado, mi Jesús, mi hermandad del Nazareno, vestirte, tocarte, mi Jesús, qué alegría la mía. Siempre dicen que le dan las peores batallas a grandes guerreros, y en mi casa te hemos demostrado que lo somos. Una tarde nos vestimos, nos pusimos nuestros escapularios de la Virgen del Carmen, de mi hermandad de ánimas, porque Beatriz, mi hija, que está por aquí, está totalmente ligada a la Iglesia, participativa en todo, y nos marchamos a la procesión. No recuerdo nada más. Caí al suelo. Una neurisma. Jamás había oído hablar de eso. Una vena que se me reventó en la cabeza. Me llevaron al hospital de Alcázar, al de Toledo. Allí me operaron. Y de ahí saqué una parte de mi cuerpo paralizada y la otra con poco movimiento y la cabeza perdida totalmente. No conocía a nadie, solo a mi hija. Tengo que darte tantas y tantas gracias. En vez de estar triste, pusiste a mi lado a mi madre, muerta hacía 2 años. Qué paz, notaba cómo me cuidaba, me tocaba, qué consuelo estar con ella. Mi párroco, que en paz descanse, don Juan Antonio, fue de mucha ayuda. Hasta le llevó a usted, don Francisco, a mi casa. Fueron 6 meses en una camilla, 1 año y medio en una silla de ruedas, y ahí has vuelto a poner ángeles, este ermificio, grande donde las haya. Con solo sus brazos me puso en pie. Paloma, Rocío, Manu, entre todos ellos, y tú, mi Dios, con mis lágrimas de sangre, qué dolores. Has conseguido lo que tanto te pedía. Has sido un peregrinar pidiéndole a mi Nazareno, al Cristo de la Salud, al del Consuelo, al Cristo de Villajos, a mi Virgen de las Nieves que nunca me ha abandonado. Os poder cuidar a mi niña, y hoy digo que puedo cuidarla. ¡Qué milagro! Te agradezco todo lo que me has hecho, y si hablo de agradecer, está mi marido, que está por aquí, lo que nos cuida y que bien lo hace, que somos 2 personas dependientes de él, y no nos falta de nada. Y a mis primos que se llevaron a Beatriz, y cómo la cuidaron, como una hija más, y cómo los quiere, yo le digo que está agapitá. Gracias y gracias, solo puedo agradecer. Están mis amigos sacerdotes, que puedo presumir de ellos. Mi parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, de mi pueblo, Quero, un pueblo de la provincia de Toledo. Volvería a nacer en él, con sus gentes que se han desvivido con mi familia. Me transmiten su cariño. Me siento muy querida por ellos. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Señor. Yo creo en los milagros, yo creo en ti, mi Dios. El testimonio marca también nuestra experiencia orante en cada programa, en cada catequesis, en cada reflexión, meditación que hacemos. Continuamos sábado tras sábado profundizando en estos grandes personajes de la Biblia que nos enseñan a vivir en esa sintonía de amor con un Dios que nos quiere con locura. Sobre todo para vivir algo que forma parte de la experiencia profunda del amor de Dios, de todo lo que se dice en la Biblia sobre estos personajes, y es gustad y ved qué bueno es el Señor. Ese gustad y ved que el testimonio de esta tarde nos lo ha recordado, gustad y ved qué bueno es el Señor, nos recuerda que tenemos que seguir saboreando el amor de Dios para vivir en el gozo y la esperanza de quien ha conocido el amor.